deformación que se va midiendo con la máquina y se va graficando en un gráfico que tiene en sus ejes X las deformaciones y en su eje Y las tensiones. Permite graficar el comportamiento del material. Esto es lo que en los métodos numéricos de ingeniería se llama modelo constitutivo del material, es decir, cómo se comporta el material, y el modelo constitutivo más sencillo es la ley de Hooke, ¿sí? Y muchos metales responden correctamente a la ley de Hooke hasta determinado nivel de tensiones. Hasta ahí la ley de Hooke es válida. A partir de el sigma de proporcionalidad, más allá del sigma de proporcionalidad, hay un periodo en el cual el material se sigue comportando elásticamente, pero no linealmente. Es decir que, si bien es elástico todavía el comportamiento, hasta antes de lo que vamos a llamar el sigma de fluencia, no son proporcionales las tensiones con las deformaciones. Por eso es que comienza una curva en esta zona del diagrama. Es decir, que se pierde la linealidad, pero se sigue manteniendo la elasticidad, es decir, que sigue siendo elástico el comportamiento. ¿Qué significa eso? Que si yo estiro el material, ¿sí?, la barra, hasta un punto, por ejemplo, dibujo aquí un punto rojo, hasta ese lugar, y luego la descargo, ¿sí?, es decir, comienzo a disminuir los valores de la tensión, regresa por la misma línea, por el mismo trayecto, y las deformaciones residuales son cero, son nulas. Si yo estuviese, esto sería por ejemplo un punto A. Si hago lo mismo en un punto llamado B, a pesar de que esta zona es no lineal, sigue siendo elástica. Por lo tanto, al descargar la máquina, regresa por el mismo trayecto. Y por lo tanto, al retornar a carga cero en el ensayo, nuestras deformaciones siguen siendo nulas, las deformaciones residuales o remanentes. En cambio, si superamos un valor, que en realidad el sigma de fluencia no es un valor único, ¿sí? Hay un límite, hay una banda, ¿correcto? Hay una franja, muy pequeña, pero es una franja, de valores mayores o menores, así que se establece un sigma de fluencia medio, aproximado. Lo que ocurre cuando se supera este límite elástico que está aquí especificado, lo que ocurre es que el material comienza a fluir, ¿sí? Es decir, no hay aumento de la tensión, se mantiene la tensión igual a lo que se llama sigma de fluencia, de forma estandarizada o genérica, el sigma de fluencia. En las normativas nuevas los van a ver escrito con la F minúscula y la Y como subíndice. Entonces, cuando la tensión llega a este nivel, al sigma de fluencia, no se incrementan las tensiones, a pesar de que sigue aumentando la carga, se intenta aumentar la carga, pero la máquina no toma mayor carga, no aumentan las tensiones. Lo que sí ocurre es que aumentan bruscamente las deformaciones, hasta un cierto valor en el cual ha cambiado el material. Lo que ocurre en esta zona, que cuando nosotros lo llevamos a la fluencia al material, el material cambia por una acción mecánica, al ser sometido más allá de su resistencia elástica. Entonces decimos que el material se ha plastificado. A partir de este punto, de esta zona, el material es distinto, es otro material. Sigue siendo acero, pero posee ciertas particularidades distintas. Por ejemplo, su sigma de fluencia
ya no va a ser el mismo si luego lo descargo y lo vuelvo a ensayar. Entonces, si yo paso ese límite de fluencia y, por ejemplo, llegamos a este punto al cual le llamo C y lo descargamos al material, regresa por otra curva, ¿sí? Pero la particularidad, eso sí, que esta curva tiene el mismo ángulo que la original. Es decir, que el módulo de elasticidad se sigue manteniendo, ¿sí? ¿Correcto? Porque fíjense que el módulo de elasticidad es la relación entre una tensión y una deformación dentro del límite elástico. Es decir, que esa pendiente sigue siendo la misma. Esa es una particularidad de los aceros. Pero queda una deformación residual. Es decir, se ha estirado la barra. Ya no es la misma. Y el material tampoco es el mismo. Si dejamos pasar un tiempo, cuidado, que no puedo hacer carga, descarga y recarga sin dejar pasar un tiempo determinado. Básicamente, ¿cuál tiempo sería? Yo debería de medir la temperatura de la pieza, perdón, deberíamos medir, por ejemplo, la temperatura de la pieza al inicio del ensayo, luego que lo descargo, para volverlo a recargar, mínimamente deberíamos de tener nuevamente la misma temperatura en el material. Es decir, al ensayarlo, al llegar al punto C, como las moléculas se han reacomodado dentro del material, ha habido un aumento de temperatura debido a las fricciones internas que se han provocado entre moléculas. Por lo tanto, para volverlo a cargar al material, para volver a la recarga, deberíamos de esperar mínimamente a que la temperatura se iguale al primer inicio, cuando estábamos aquí, antes de que pasemos la fluencia. Este gráfico que tenemos en azul es la consecuencia de una única carga. Es decir, que cargo, paso la fluencia, sigo cargando, supero el punto C y llego hasta un valor en el cual bruscamente, en realidad, la pieza, la máquina, va a tirar un diagrama que en realidad es hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dejó de medir en realidad. Se ha, ya la pieza ha fallado, se ha partido básicamente. Entonces ya lo que midamos de aquí para otro lado, detectarlo. Entonces normalmente lo que se hace es esto. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una, fíjense que no es que se rompa totalmente, podemos ensayar, se le llama a esto rotura cuando comienza la extracción de la pieza. Pero el romperse, es decir, el partirse en dos pedazos, para partirse en dos pedazos, debemos llegar a un punto determinado. En realidad la máquina va a medir por acá. Y luego se reinterpreta y termina en un punto donde la pieza se corta, ¿sí? Pero ya se le llama sima de rotura cuando se ha generado la extracción de la pieza y el diagrama se fue para cualquier lado, ¿sí? Ese es el diagrama azul. Ahora bien, si yo ensayo de nuevo, es decir, llego al punto C, y descargo la pieza, la descargo la línea roja, llego aquí, dejo que se enfríe la pieza y la vuelvo a cargar, vuelve a subir ya por la curva roja, pero aquí no va a continuar por la curva azul porque ha cambiado el material. El material va a venir, va a seguir por aquí, posiblemente haya un periodo no lineal mucho más largo. La fluencia casi no se va a notar, ¿sí? Y va a subir más y la rotura va a estar bastante más arriba de lo que estaba antes. Es decir, que el material se ha endurecido, ¿sí? Lo que ocurre en ese material que es más resistente
es que también es más frágil, ¿correcto? Entonces ustedes van a tener aceros de dureza natural que siguen manteniendo lo que se llama ductilidad, o van a tener aceros endurecidos mecánicamente, como sería este el caso, los cuales tienen un comportamiento más frágil. ¿Qué significa? Que no avisan la rotura. Es decir, que este material que yo le puse en rojo acá, cuando llega a la rotura, ya no se genera una estricción de la pieza nueva. Directamente se produce la rotura con una estricción mínima. Entonces ese tipo de materiales para la construcción no es recomendable porque generan fallas que no avisan. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una estructura o una pieza mecánica que esté construida, que esté fabricada con un acero frágil, simplemente la máquina va a romper, va a fallar en las piezas sin previo aviso. En la ingeniería estructural de la ingeniería civil se correspondería, por ejemplo, con una viga que no se ve que se esté deformando con el tiempo, que aparezcan fisuritas, que me vayan indicando que tengo que reforzarla. Si yo uso aceros que son frágiles, no voy a percibir cuando la pieza está fallando, simplemente va a fallar, ¿correcto? Esas son las fallas más peligrosas. Bueno, explicado un poquitito eso, nos centremos ahora en este concepto. Si yo tomo un pedacito, estoy acá y tomo un puntito acá, ¿sí? En el borde o en el medio, en esta pieza como es centrada la fuerza y constante, si yo hago una ampliación de esa zona, yo voy a tener en una sección, en esta sección, tensiones y fuercitas que representan de un lado y del otro, ¿sí? Por equilibrio hasta abajo, que representan el estado tensional. Eso es lo que ustedes están representando con esos cuadraditos. Entonces, como les venía diciendo, esa representación de ese cuadradito que ustedes hacen así, sometido a fuerzas normales, por ejemplo, y de corte, ¿sí? Es en realidad un punto material, ¿sí? Un puntito en algún lugar de esa pieza que estoy ensayando. Esta es la situación para tensiones más sencilla que hay. Como no tenemos fuerzas transversales aplicadas, la representación de estas tensiones tiene estas características. Ese cuadradito está representando este punto. Por ejemplo, a este punto le llamo, no sé, F. Ese punto F está representado ahí. Y aquí estaría la tensión sigma y la tensión sigma. ¿Sí? Y esa tensión podría estar en cualquier parte, ¿sí? Durante el ensayo. Iría variando, por supuesto, ¿sí? En un punto cualquiera. Si yo congelo el ensayo, muy bien, voy a tener en todos los puntos de la barra, en absolutamente todos los puntos de la barra, ¿sí? Salvo las zonas donde están las mordazas, que hay una variación de tensiones propia, ¿sí? Porque hay una zona distinta, hay una abrazadera, hay una mordaza, entonces se generan ciertas perturbaciones. Entonces se mide desde la mordaza 2 veces el diámetro de la pieza, ¿sí? O la dimensión mayor. Entonces a partir de ahí se considera que todo el ensayo es válido, ¿sí? Nunca se mide lo que ocurre aquí. Aparte no tiene ningún significado, las tensiones ahí no provocan ninguna perturbación. Entonces, desde esta zona, ¿sí? Aquí 2 veces el diámetro, en el centro, medimos tensiones que son siempre constantes, es la misma tensión en toda la barra, ¿sí? Por supuesto, siempre y cuando esté hasta antes del punto de tensión límite, ¿entendido? Entonces esto es lo que es la representación más sencilla de un estado tensional.
Así que, de nuevo, repito, cuando ustedes ven ese cuadradito dibujado en los ejercicios, en realidad está haciendo una abstracción o está haciendo una representación de un puntito material, este puntito material F, ¿sí? Que no es microscópico, propiamente dicho, ¿sí? Porque nosotros no estudiamos microscópicamente el fenómeno, sino macroscópicamente. Pero es un puntito suficientemente pequeño. Ahí es donde estamos estudiando lo que ocurre con las tensiones, pero bueno, para representarlo hacemos ese punto y esto representa el entorno de ese puntito, ¿sí? De forma analógica lo representamos con un cuadradito, ¿sí? Eso es lo que están haciendo ustedes con estos ejercicios de tensión. Bueno, esa es la situación más sencilla. ¿Tienen alguna pregunta que quieran, alguna duda sobre el ensayo y sobre esta representación de un punto de tensión? No, profe. Bueno, perfecto. Profe, Entonces, sí, profe, tengo una duda. sí, sí. En el ensayo, ¿cómo nos damos cuenta cuando una barra de acero es dúctil o no? O está endurecida. Ah, buena pregunta, porque podemos llegar a hacer el ensayo, a veces se usa, yo tengo toda una serie de barras, quiero saber cómo se comporta, corto un pedazo de una de esas barras y la ensayo. Acá me doy cuenta si todo ese material es dúctil o no. Cuando es dúctil, tenemos fluctuaciones, la máquina empieza a fluctuar, empieza a marcar esto. En cambio, cuando es frágil, apenas viene así, ni hay, no, apenas puede llegar a ser algo así la máquina. Es decir, viene con el comportamiento lineal, el comportamiento no lineal es más largo del frágil, hace apenas un cambio y continúa. Entonces, cuando esa variación es tan insignificante, ¿sí? Lo marca la máquina, estamos en presencia de un acero, de un acero frágil. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, el ensayo de tracción es muy útil cuando queremos conocer el comportamiento de aceros, de los cuales no tenemos información. Lo tenemos ahí y queremos saber. Muy buena tu pregunta. Profe, usted dijo que el acero, los dúctil, lo utilizamos para la construcción y todo eso, y el frágil, ¿para qué? Eh, lo que ocurre, los aceros frágiles, en realidad en la construcción no se usan, ¿sí? ¿Qué ocurre? Cuando ocurre, por ejemplo, cuando ocurre un sismo, ¿sí? Un sismo violento, eh, el acero que estábamos usando, que era dúctil, tenía una cierta ductilidad, ¿sí? Tampoco es bueno que sea extremadamente dúctil en la construcción. Eso se llaman aceros dulces. Por ejemplo, es lo que se usa en la herrería. Ese acero liso, que no tiene estrías, es un acero muy dúctil. Tiene realmente periodos de fluencia muy largos. Eso tampoco son tan buenos en la construcción. Eh, pero que yo tenga un acero frágil no es raro en la construcción. ¿Cuándo ocurre? Cuando ante un evento sísmico violento, yo tengo, por ejemplo, una viga, un nudo, aquí tengo una columna, una viga, y los valores de momento aquí han sido tan grandes, ¿sí? Para un lado y para otro, aparecen momentos de esta naturaleza, ¿sí? Porque la estructura se va para un lado y se va para el otro. Ocurre lo que se llama una rótula plástica aquí. Todo el acero de la viga que está en esta zona se plastifica, quiere decir que supera esta zona y pasa por esta zona. Mientras, si está bien diseñado para un sismo violento, no va a llegar nunca a la zona de rotura, pero sí se va a mantener dentro de esta zona. Difícilmente, si está bien diseñado, tampoco va a pasar a esta zona. Se mantiene aquí, pero al estar ahí ya se fragiliza.
es decir, que se endurece. Lo que ocurre es que nos permite grandes deformaciones durante el evento sísmico, disipa energía, pero posteriormente hay que analizar las estructuras que han sido sometidas a sismo violento y reforzarlas. Es decir, esto ya ha quedado fragilizado. Otro sismo violento y el colapso sería del tipo frágil. Ya no nos avisaría con fisuras que se generarían durante esta etapa en la cual ingresó dentro del periodo de fluencia, ¿sí? Es decir que, si bien no se usan los materiales, los aceros frágiles se los trata de evitar en la construcción, ¿sí? Y en la mecánica también. Eh, pero, este, pero sí, después de algunas situaciones de dinámicas, de esfuerzos dinámicos, se fragilizan los materiales. Entonces, por ejemplo, en las maquinarias rotativas también ocurre lo mismo. Con el tiempo, eh, las acciones dinámicas, las excentricidades de la máquina, generan que algunas piezas se vayan rigidizando, porque llegan a los periodos de fluencia, ¿sí? Si están sometidas a esfuerzos excesivos. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los motores a explosión cuando decimos se fundió el motor. Correcto, es porque hemos superado el sigma de fluencia de esos aceros, se han fragilizado, ¿sí? Y si el régimen de revoluciones es tan grande, llegan a rotura, ¿correcto? Y los pistones se rompen las bielas, etcétera, etcétera. Se han fragilizado, ¿entendido? Así que en general yo no uso el acero ya frágil y endurecido, ah, ¿correcto? Hay piezas que sí, por ejemplo, en los rodillos de apoyo. Los rodillos de apoyo de puentes no necesito que sean dúctiles, sino que sean lo más rígidos posible. Pero esos nunca van a estar sometidos a esfuerzos que siempre van a estar sometidos a esfuerzos muy por debajo acá. Cuando yo tengo materiales frágiles es porque necesito que esa pieza tenga deformaciones muy pequeñas. Entonces hay maquinarias, por ejemplo, piezas de maquinarias rotativas y de otras piezas en las cuales se necesita que la deformación sea bajísima. Para, por ejemplo, las partes rotativas, las partes donde hay roces, etc. Entonces se sobredimensionan, se usan aceros frágiles para que tengan pocas deformación, que sean rígidos, ¿sí? Pero se trabaja a tensiones bajas, es decir, que se los sobredimensiona. ¿Correcto? Ese sería un uso de materiales frágiles. No sé si contesté tu pregunta. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver, estábamos, bueno, esto es lo que habíamos estado hablando, ¿sí? Este es el estado más sencillo del cual ustedes van a obtener o van a trabajar para pasar a otro sistema de referencia, ¿correcto? Este puntito que está aquí, ¿sí? Lo representamos así, y en este caso tendríamos el sigma, solamente este sigma y solamente este sigma. Ahora, si a mí se me ocurre, y eso porque lo estoy midiendo en este sistema de ejes coordenados, si ahora a mí se me ocurre ver la representación, acuérdense que la tensión es siempre la misma, son las tensiones principales, lo que llamamos tensiones principales, son los valores físicos de lo que ocurre, ¿sí? Pero son incómodas, entonces siempre usamos sistema de eje de referencia. Si a mí se me ocurre medirlo por cualquier cosa en otro sistema de eje de referencia, ese puntito que tengo acá, y bueno, ya en otro sistema de eje de referencia, y ya posiblemente me aparezcan tensiones por todos lados, ¿sí?
para un lado, para el otro, etcétera, etcétera. Va a ser porque el sistema de referencia es otro. Entonces tendré algo así, tendré cortantes, tendré por aquí, etcétera, que es lo que vamos a ver en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio, en el práctico, ustedes tienen distintas alternativas, ¿correcto? Con fuerzas de corte, con fuerzas normales, para un lado y para otro, algunas son cero, que las vamos a ir haciendo con la planilla de cálculo que yo les dejé, y con el círculo de Moore. ¿Está? En este caso ocurre lo mismo. En la flexión, que es lo que van a ver, ¿sí? Cuando ustedes han estado trazando diagramas de esfuerzos característicos, de corte no normal y momento, que eso es una carga aplicada acá, esto se deforma, ¿sí? Y aparecen por flexión estas tensiones. Antes eran simplemente N sobre el área, cuando son esfuerzos de tracción, debido a la tracción, pero cuando tenemos flexión pura, es debido al momento, y ya interviene el momento de inercia, en este caso en vez del área. Bueno, eso ya después lo va a quedar bien claro. Es decir, que aquí tendríamos otra situación en la cual podríamos analizar el estado tensional en un punto, ¿correcto? En este caso ya habría corte, podríamos tener para, para, este, para este caso de flexión ya aparecería corte. ¿Por qué? Porque tenemos una carga transversal, pero en esta dirección todavía serían igual a cero, ¿sí? Si usamos este sistema en coincidencia, el sistema de referencia con el eje de la viga. Ahora, si nosotros queremos rotar, ya posiblemente aparezcan en las otras direcciones o encontremos las tensiones principales y las de corte serían nulas en ese caso. Bueno, entonces, con estas nociones básicas, quiero que vamos a tomar práctico. A ver, disculpen que los lleve de un lado para otro, los debo estar mareando porque la respuesta, seguramente la respuesta gráfica en la computadora a través de la red no debe ser muy rápida, que digamos. Así que estoy pasando de una diapositiva a la otra demasiado rápido. Avísenme si la imagen queda congelada, si no pasa adecuadamente, entonces vuelvo a repetir. Profe, disculpe, ¿usted dijo las tensiones principales y los cortes valían cero cuando eran las tensiones principales? No, no, no. Si llegamos a rotar, por ejemplo, estamos en este caso, ustedes para la flexión tienen un punto acá como el que yo dibujé aquí. Como está sometido, el momento solamente genera tensiones. Si yo tengo este sistema de eje de referencia en el cual el eje de las X coincide con el eje baricéntrico de la pieza, de la barra, ¿sí? Estamos analizando una barra sometida a flexión. En este caso tendríamos un sencillo diagrama de momento de estas características, ¿sí? Bueno, fuerza P, por ejemplo. Este sería el momento, ¿sí? P, por P por L sobre 4 daría, ¿sí? El momento máximo. Eh, este sería el diagrama de momento. Entonces, en cualquier punto tendríamos un momento, un valor del momento, y podemos sacar las tensiones. Pero en estas tensiones, referidas a este sistema de eje de referencia, siempre nos darían cada uno de los cuadraditos. Lo voy a dibujar grande. Voy a dibujar aquí grande el cuadradito. Nos daría tensiones en la dirección X, solamente tendríamos sigma X, sigma Y sería 0, tendríamos tensiones tau, por ejemplo, así, así. Ya cuando estudiaron la ley de Jurasky,
¿La sintieron nombrar? Todavía no la vieron, ¿no es cierto? No, profe, solo la de Hook. Solamente la de Hooke. Bueno, cuando comiencen a Y ver hipótesis de Navier o algo así. de Navier, bueno, perfecto. Entonces, cuando vean flexión, se van a encontrar con esta fórmula. Y con eso va a aparecer la sigma X. Cuando vean Juraski, van a observar y van a poder calcular las tensiones tau en cualquier punto, por ejemplo, el punto este. Y va a ser algo como Q por algo que se llama el momento estático de la sección sobre el ancho de la barra, ¿sí? Y sobre la inercia de la pieza, ¿sí? Le va a aparecer algo como esto. Entonces van a poder colocar el tau aquí. Por ahora, en los ejercicios ya le estamos dando, le estamos diciendo cualquier valor, 80 kilonewton metro cuadrado para la tensión de sigma y tanto 40 para la tau. ¿Correcto? Y con eso ustedes van a calcular. Esto es lo que pasa en esta pieza cuando estamos usando este sistema de eje de referencia, X e Y. Ahora, si a mí se me ocurre medirlo en cualquier otra sistema de eje de referencia, ya no voy a tener esta situación. ¿Qué voy a tener? Puedo llegar a tener, yo al inclinarlo, me van a aparecer tensiones distintas, sigma X, prima le llamemos, esto pongo de forma genérica, sigma X prima, no sé, podrían estar apareciendo ya la sigma de compresión, van a aparecer sigma I, digamos que aparecen de compresión, sigma I prima, y y tendremos por ejemplo las tau acá. Bueno, si yo sigo rotando, con el círculo en modo, ustedes pueden determinar de forma fácil las tensiones principales. Llega un momento en que las tau se hacen cero. Entonces va a quedar el cuadradito este, que es una representación, acuérdense, de un punto material nada más. Por ejemplo, el puntito material de acá, el puntito material acá. ¿Sí? Van a aparecer unas tensiones, le llamemos así, supongamos que quedan así, y estas de compresión, que ya no son sigma X o sigma Y, sino que les llamamos sigma 1 a las mayores, es decir, a las positivas mayores, y sigma 2 a las negativas o las positivas menores. ¿Correcto? Por ejemplo, eso tendrán. Y las pollas son cero. ¿Entendido? Las tensiones principales, en las tensiones principales, las tensiones tangenciales son nulas. Cuando encuentro las tensiones principales, es porque he rotado, he encontrado el ángulo adecuado de rotación para que las tensiones tau, ¿sí?, se vuelvan nulas. ¿Entendido? Voy pasando de esta situación a esta situación, porque lo voy rotando despacito, hasta que llego a esta situación. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, al pelo, correcto. Bueno, entonces veamos un ejercicio, a ver por dónde andan. Aquí están. ¿Tienen la planilla de cálculo cerca? Esa que yo les dejé. ¿La pueden usar? ¿Dónde la mandó, profe, al grupo? Sí, la mandé al grupo. Eh, ¿No las recibieron? ¿No se las dejé? La de la semana pasada, profe. Claro, era una planillita. A ver, solo voy a abrir. Si me permiten. A ver, voy a cerrar esto. Ya no necesitamos. Esta planillita.
Creo que yo se las dejé. Sí, profe, está en el Sí, grupo. profe, sí está. Ahí está. Bueno, entonces, con esta planilla, la idea es que ustedes encuentren, este, hagan los ejercicios que ustedes tienen ahí, ¿sí? Y después se iban a tomar uno de estos ejercicios. Vamos a hacer uno. A ver, ¿dónde está este ejercicio? Por ejemplo, hagamos, a ver, yo voy a devolver ahí, así se ve mejor. Están viendo, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, a ver, ¿qué dice aquí? Este es usando el método de equilibrio. Ustedes pues lo aplican de acuerdo a cómo les enseñó el ingeniero, ¿sí? Nosotros aquí vamos a usar la planillita y ustedes después van a tratar de replicar y obtener los mismos valores usando los otros métodos. Veamos cuánto nos sale si hacemos un giro a 45 grados en sentido horario, ¿sí? De por ejemplo, el 2A. El 2A tiene, en la planillita de cálculo, fíjense, tiene para anotar papel y lápiz. Sí, profe. Sí, Bueno, fíjense el ejercicio. Voy a volver un ratito al ejercicio que les habíamos visto la otra vez. Fíjense cómo se acomodaba este ejercicio. Esta es el sentido positivo para tau. Este es el sentido positivo, ¿sí? Este también es positivo para sigma. Ambos son positivos. Quiere decir que si ustedes en un ejercicio encuentran esto así, esto va a ser negativo para sigma. Y si encuentran para tau así, siempre fíjense en la esquina esta superior derecha. Si va llegando, lo vamos a tomar positivo. Y si va saliendo de este punto, lo vamos a tomar negativo. ¿Está claro? Sí, profe. sí, Entonces, fíjense en el primer ejercicio. Aquí tenemos 400 kilopascales. ¿Este es para sigma X o para sigma Y? ¿Y? Sigma Y. ¿Y cuánto valdría sigma X? 0. 0. Entonces, vamos a la planillita. En la planilla van a colocar sigma X. Fíjense, estoy aquí, ¿sí? En la planilla. A ver, yo lo voy a ampliar un poco para que veamos mejor. Ahí ven más clarito. Sí, profe. Sí, profe. Ahí entonces va 0. Sigma X, fíjense que yo le puse sigma X, ¿sí? Es esta posición. Aquí está sigma Y, es esta posición. Y en la diagonal secundaria está O. ¿Cuánto vale sigma Y para el ejercicio? ¿Cuánto es? Que no lo estoy viendo. 400 kilopascales. A ver, así, 400 kilos pascal. Bien. Entonces vamos a poner 400 kilopascales. ¿Sí? Y las tensiones transversales son de 300 kilopascales. Entonces aquí va. Pero, fíjense, esta es negativa
y también los 300 kilopascales son negativos, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que colocar menos 400 y menos 300 y menos 300, pues siempre son iguales las tensiones tangenciales. Ahora, lo vamos a girar en sentido, fíjense cuánto le piden sentido, uy, perdón, 45 sentido grados sentido horario. en sentido horario. En la planillita dice positivo el antihorario. Así que ustedes van a poner menos 45 grados. Y aquí está el resultado. Fíjense, les da un cuadradito, ¿sí?, que está girado 45 grados. A ver, lo vamos a dibujar. ¿Dónde lo vamos a dibujar? Vamos a usar esta. Acá no puedo dibujar si no pongo en presentación, ese es el problema. Pero bueno, entonces, este que habíamos puesto a calcular, lo vamos a dibujar aquí abajo. Hemos girado, ¿sí?, del eje este X, hemos girado 45 grados. Es decir que ahora nuestro cuadradito está así. Las tensiones en la dirección de del nuevo X es 100 y menos 500 en Y. Es decir que aquí tenemos tracción de 100, compresión de 500 y las tensiones tangenciales son de 200, pero ahora positivas. Es decir que van en este sentido. Esa es la nueva representación del estado tensional. No significa que haya cambiado la tensión en ese punto. Simplemente que estamos usando otro sistema de eje de referencia. Ahora le llamamos I', X'. ¿Entendido? Y el tau ahora es de 200. ¿Sí? Por supuesto aquí tenemos los 100 de equilibrio y aquí los otros 500. ¿Sí? Así es de sencillo como se usaría la planilla. Y lo que han hecho ustedes es una rotación de 45 grados antihorario. Bueno, a ver, ¿se animan a... ¿Tienen elementos ahí para hacer el círculo de Moore? Sí, profe. Tienen para hacer el círculo de Moore. Una preguntita. ¿Ustedes ya vieron flexión simple? El sigma igual al momento sobre el módulo resistente o el momento sobre la iglesia. No, profe. Claro, todavía no vieron. Entonces, el punto 6 no lo pueden todavía hacer. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, van a tratar de hacer este mismo ejercicio usando el círculo de Moore. 5 minutitos. A ver si sacan los mismos valores. Profe, es una rotación sentido horario. Aquí dice sentido horario, ¿eh? Es lo que pide el ejercicio. ¿Está?
En el círculo de Moore, fíjense, hagan en un sentido y hagan en el otro, y ahí les tendría que dar lo mismo que les da en la planilla. Dice acá, por ejemplo, vamos a este caso. Aquí es una rotación de unos 15 grados en sentido antihorario. Así es el ejercicio. Han comenzado, si ustedes lo ponen a este ejemplo en la planilla, van a tener en X 95 positivo, en Y 25 positivo. Diagonal principal. En la diagonal secundaria van a tener 20 megapascales positivos, ¿sí?, en ambas posiciones de la diagonal principal. Y cuando giran los 15 grados antihorario, obtienen prácticamente las tensiones principales. Le va a quedar así. En el círculo de Moore, fíjense que han tenido que ir. Por eso el círculo de Moore lo pueden diseñar trazándolo para un lado o para el otro, siempre y cuando sepan qué hacen. En este caso, yo lo armé girando hacia allá, ¿sí? Es decir, esta es la sección, fíjense, esta es la representación de los 20 negativos, esta de los 20 positivos, en tau, y estos son los sigmas. ¿Sí? Es decir, que aquí ponen el sigma menor, el sigma mayor, del sigma mayor bajan, ¿sí?, y del sigma menor suben. Esto es para un tau positivo. Es decir, para el que está aquí a la derecha, yo bajo y el otro subo. Entonces, cuando encuentro el radio, que es la relación, ¿sí?, pueden sacar la tangente entre esto y esto, cateto opuesto sobre el cateto adyacente, van a sacar 2 veces el ángulo de giro. Y al trazar la circunferencia, obtienen la primera y la segunda tensión principal. Así es como para este giro, que es antihorario, yo he armado el círculo de Moore acá. Y me dan los mismos valores. Entonces yo aquí me fijo en la primera cara, ustedes solamente se tienen que fijar en esta cara y en esta cara. ¿Sí? En la cara derecha y en la cara superior. En la cara derecha me queda el máximo. Si aquí tuviese 125, bueno, esta cara sería la que me quedaría de este lado. ¿Sí? Entonces debería subir hacia arriba, porque tengo en aquel sentido. Pero cada uno lo puede armar distinto al círculo de Moore, como ustedes quieran. ¿Qué les recomiendo yo? Fíjense, pueden sacar directamente las tensiones principales con esta fórmula. Y después, en función de esto, armar el círculo de Moore y listo. ¿Entienden? Es que no lo entienden tanto el círculo de Moore. ¿Por qué les digo esto? Porque a mí, la verdad que yo ya les dije, usar métodos gráficos en el siglo XXI me parece medio extraño, pero bueno, ¿correcto? Es una representación interesante, es una transformación lineal. Entonces, es lo mismo que ustedes están aplicando cuando hacen rotaciones de matrices y usando tensores, pero de una forma gráfica. Bueno, 5 minutitos. A ver
si sacan y si alguien se anima a mostrar el círculo de Moore dibujado. Yo voy a dejar esta imagen. Hasta la 21:40. A ver si logran trazar el círculo de Moore. Bueno, ¿cómo están yendo? A ver si Sigma, una ayudita. Ustedes tienen estos ejes así, este es el tau y este es sigma. Sigma X, ¿cuánto vale?
¿Cuánto es que vale sigma X? 0. Pero 0. Entonces sigma X va acá. ¿Cuánto vale sigma Y? Menos 400. O sea que va de este lado. ¿Sí? Ahí está sigma Y. Vale 400. Negativo. Para este lado están los positivos. ¿Cuánto vale el tau? 300. Vale 300. ¿Para dónde lo quieren dibujar? ¿Para arriba o para abajo? ¿Para dónde lo dibujarían? Para abajo. Lo quieren dibujar para abajo al 400. Bueno, a ver, lo dibujemos para abajo. Dibujan aquí los 300. Supongamos que ahí son 300. Acá tenemos menos 300. Quiere decir que para aquí arriba tendremos los más 300. Ahora, ¿qué hacen? Trazamos la línea. ¿Ah? Calculo el Primero, centro primero. el centro. Primero tengo que tener el centro. En este caso es fácil, ¿no es cierto? Pero, ¿sí? Es la semisuma. En este caso da 200, viéndolo nomás, directamente. Tenemos aquí el centro. Entonces, aquí tenemos el radio, el diámetro. ¿Está? Si estos usan el AutoCAD, ¿saben usar CAD? ¿Sí? Sería más fácil. Porque si es gráfico, tiene que ser gráfico totalmente. Entonces esto se hace a escala. Ustedes lo van a hacer en el CAD, por ejemplo. Tienen esto, ¿y ahora qué hacen? Ahora trazan el círculo, ¿no es cierto? El Sí. círculo lo trazan al círculo. Si lo hacen con CAD, inmediatamente el círculo, que es la ventaja de estos métodos, le entrega el sigma máximo principal y la tensión principal mínima. Ahí ya la tienen. Pero ahora queremos obtener rotado a 45 grados. Entonces, ¿cómo hacen la rotación? ¿Cuántos grados tienen que girar? 45 grados horario. 45 grados horario. Y en el círculo de Moore, ¿cómo hacen ese giro? ¿Cómo hacen el Rotamos giro? el eje AB, profe. ¿Cómo? Rotamos el eje AB. Fíjense que el giro, cuando ustedes giran, van a girar. ¿Cómo lo giran a eso? A ver aquí, volvamos a ver si pusimos bien. Era 400, 300, 100 menos 200.
Bueno. ¿Cuánto sacaron aquí para las tensiones principales de sigma 2 y sigma 1? ¿Cuánto le da las tensiones principales? A ver, ahí en la planilla también le estaría dando. Ah, no, yo le puse el ángulo nada más. Las tensiones principales las sacan con la formulita. Con esta formulita, ¿cuánto le da la tensión principal sigma 2? Profe, ¿Sí? puede ser menos 565. Menos 565. No, menos 560,55. Menos 560. Bueno, aquí les da menos 560. Entonces, para un giro de 45 grados, ¿cuánto tengo que girar acá en el círculo de Moore? ¿Alguien tiene el CAD? ¿Alguien tiene un CAD ahí? ¿Nadie tiene un CAD para dibujar? No, profe. ¿Cuánto es el ángulo que tienen acá? ¿Este ángulo de cuánto es? Que son los cateto opuesto de 300 sobre el cateto adyacente, que es esta distancia, que es de 200. ¿Cuánto le da ese ángulo? Cincuenta y seis. 56. 56. Estos son 56 grados. Entonces, ¿cuánto deberían de girar? ¿Cómo debería de ser el giro para obtener una rotación de 45 grados? Este es el plano, este que tienen acá, es el plano en realidad de este
ejercicio. Entonces, ¿cuánto deberían de girar el... Esto no lo dice, ¿verdad? Tienen ahí, fíjense, lo que pasa es que si no tienen instrumental trigonométrico no van a poder. ¿Cuánto deberíamos girar de aquí para allá? Porque en sentido horario. ¿Cuánto girarían hacia allá? Alfa, ¿de cuánto tendría que ser? Eh, 112 grados, ¿no? Porque, ¿de Eh, cuánto el giro que nos pide? 45. De 45. Entonces, en el círculo de Moore, ¿cuánto deberíamos de girar? ¿Sí? Este punto iría hacia allá y este, por supuesto que está aquí, iría hacia allá. Giraría todo. ¿Cuánto tendríamos entonces que girar? A ver, ¿alguien tiene transportador? Lo que pasa es que si no tienen... Sí, profe. A ver, si alfa... Ah, perdón. Sí, tengo transportador, dije. ¿Y ya hiciste el círculo? ¿Lo Sí, hiciste? ¿Lo dibujaste? Bueno, el transportador colocado acá, sí, en cero. Yo pongo aquí el mouse. ¿Cuánto lo deberíamos de llevar? Esta es una pregunta para todos. Hacia en sentido horario. ¿Cuánto deberíamos mover este punto? Es decir, con el transportador, ¿dónde marcaríamos por acá? ¿A cuántos grados? Profe, ¿Sí? eh, creo que ninguno sabe, no sé si usted lo podría terminar de explicar. Bueno, Yo tienen, la verdad que no tengo ni idea. fíjense la relación. Y aquí, acuérdense que ustedes acá habíamos obtenido unos 15 grados, era 14 con un pico la otra clase. ¿Sí? 15 grados. Fíjense que en el círculo de Moore es el doble. Ustedes van a tener que girar 90 grados, porque es 2 veces alfa. Entonces igual a 2 por 45. A ver, coloca el transportador, ¿sí? Colócalo aquí al transportador, ahí, voy a poner en rojo, desde aquí hasta allá, y medí 90 grados hasta acá. Es decir, que serían 90 grados menos los 56, ¿sí? Serían 34, ¿no es cierto? Si no he sumado mal. Es decir, que de aquí para acá serían 34. O de aquí desde el 0 hasta 90 grados hasta acá. ¿Ya lo encontraste al punto S en tu círculo? sí, profe. Bueno, es decir, nosotros nos hemos ido hasta allá a 90 grados. Ahora baja, ¿sí? Baja así.
Y fíjate cuánto más o menos es el valor acá, en escala. El problema es que hay que hacerlo todo en escala. No está en escala mi dibujo, profe. ¿Cómo? No está en Claro, escala mi dibujo, digo. no está en escala. No. Bueno, si está todo bien, fíjense que ha pasado al siguiente lugar. Este punto de acá pasa aquí, el punto 1, ¿sí? Pasa al punto 1'. El punto 2, después ustedes lo hacen en su casa, lo hacen tranquilos. Al girar 90 grados, esto al girarlo 90 grados, pasará por aquí más o menos, al punto 2'. Este va a ser el nuevo tau. Y ahora va a dar positivo, no cero. Y este va a ser el tau X. Y este va a ser el tau Y. O al revés. A ver. Fíjense cómo dio en la planilla. En la planilla dio 100 el tau X, menos 500 el tau Y, 200 y 200. Fíjense que ha cambiado de signo el tau. ¿Sí? Y ahora tenemos una tracción en X. Y ha aumentado en Y. Fíjense, apareció tracciones en X que deberían de estar cerca de los 100 en la escala. Ahora apareció, aumentó sigma X que debería estar cerca de los 500. Ha cambiado el signo de menos 300, que era el que habíamos puesto aquí, ha pasado a más 200 aproximadamente, si está todo bien. ¿Sí? Fíjense que de estar negativo el tau ha pasado ahora a positivo. Y en la planilla, si ustedes ven, ¿sí? Ha pasado de negativo, ha pasado a positivo. Aparece una tracción ahora que antes era nula en X y tenemos en Y un aumento de la compresión. ¿Sí? Aquí estaba el sigma, este es el tau, ¿no? El eje tau, y este es el cero. Acá tenemos el cero. Hagan una captura de pantalla. Todos los ejercicios serían similares. Son similares a este, no hay diferencia. ¿Nadie lo sacó? Bueno, yo diría la próxima clase ya vamos a comenzar con flexiones, eso, pero antes vamos a hacer un repasito. Una pregunta. ¿Ustedes trabajan con AutoCAD o con algún CAD? ¿En alguna materia ustedes estudian en dibujo, por ejemplo? ¿Tienen dibujo? Profe, tuvimos dibujo Tuvimos, creo que el profe, en primer el primer año. cuatrimestre. Yo ya desinstalé el AutoCAD, ya no lo tengo. Ah, está bien. Bueno, Profe, sí, el ángulo puede ser 11 grados, 11 grados. ¿Cuál ángulo? el que hay que desplazarse, digamos. No, son 90 grados, les dije. Son 90 grados, midiendo desde acá, ¿no? Desde acá son 90 grados alfa, hasta acá. Por eso, si vos
Si vos haces 11 grados, va a quedar por acá más o menos, Claro. y el tau no te va a... ¿Sí? Por eso la planillita es una gran ayuda, que es sencilla. Uno coloca aquí está especificado lo que es antihorario, y que es positivo, entonces si es horario va el signo negativo, colocan aquí los valores del X, del sigma E, del sigma Y, con los signos, tracción, aquí no le aclaré, pero las tracciones son positivas, ¿sí? Las compresiones negativas. Este dibujo que yo les dejé ahí, que también lo tienen ustedes, son las direcciones positivas. Eso que yo le puse ahí. Es decir, que aquí sería más 20 y más 20 para el ejercicio. Como en el ejemplo. Fíjense que va para el otro lado, va para abajo, la cara derecha, y a la izquierda, la cara superior. Entonces en la planilla ponemos menos y menos. Va el mismo valor de un lado y el otro. ¿Sí? Y en X, perdón, en Y, una conversión de menos 400. Colocan aquí menos 45 grados y obtienen esta nueva representación en otro sistema de ejes. Es decir, que la han rotado y me aparece este que yo les dibujé acá. ¿Sí? Este que está acá, ahora ha rotado el cubito. Ahora el cubito está ubicado, ha girado 45 grados, quiere decir que lo tenemos así. ¿Sí? Supongamos que estos son los 45 grados, este es el X', nuestro cubito ahora que representa nuestro punto, ahora está así. Resulta que ahora tenemos, ya no es 0 en esa dirección, en nuestra nueva dirección X, ahora es 100 para allá. Se incrementó la compresión a 500, ha cambiado de signo, ¿sí? Ha cambiado de signo, el tau ha pasado a valer 200, pero en este otro sentido. Acuérdense que estos valores, esto es un tensor de tensiones, que los valores representan la misma tensión, pero en un sistema de eje de referencia distinto. Es lo único que hicimos. Entonces ahora vale 200 el tau. Y fíjense que hay una correlación con lo que más o menos, yo no lo hice a escala, pero bueno, lo sientan aquí, no está bien dibujado, pero bueno. Fíjense que al girar 90 grados, ¿sí? Si yo hubiese girado solamente, por ejemplo, 45 grados, porque estamos hablando de 45 grados, ¿por qué sacaste 11 grados? ¿Para qué eran esos 11 grados? Disculpe, profe, no, estaba perdido, digamos. Sí, ahora ya entiendo bien. Ok. Entonces, giramos los 90 grados, acá hay 90 grados quedan, y fíjense que si yo hubiese girado 45 grados nada más, hubiésemos quedado de este lado, por debajo del eje, y no hubiesen cambiado el signo de las tensiones tangenciales. O sea que ahí ya me está diciendo que está mal. Y esto me está indicando el doble del ángulo tengo que girar. Entonces voy a 90 grados. Si le hubiese dicho 40 grados el giro, entonces tendremos que haber girado 80 grados, etcétera. ¿Sí? Entonces, si lo hacen en escala, deberían de sacar aproximadamente estos valores. ¿Sí? Profe, ¿y si hubiese sido en sentido antihorario, lo mismo sigue siendo Si 2 por hubiese, el alfa? claro, si en vez de
45 grados antihorario, horario hubiese sido 45 grados horarios, ¿sí? Entonces deberíamos de haber girado esto en vez de hacia este sentido, lo hubiésemos girado hacia el otro sentido, los 90 grados. Me hubiese quedado por aquí el punto, por ejemplo. Y este hubiese pasado para el otro lado. ¿Entiendes? Profe, gracias. ¿Sí? Bueno. Sí, los giros son complicados, pero bueno, hay que... Por eso el círculo de Moore es una representación que uno tiene que aprenderse de memoria el procedimiento. ¿Sí? Por eso les doy esa planilla. Con esa planilla, ustedes generen su propio procedimiento para el círculo de Moore. Fíjense que el compañero ha dicho, bueno, yo tengo la negativa acá, ¿sí? Tengo acá 400 en la cara, y estos 300 son negativos, porque van hacia la izquierda, ¿sí? Lo que tenemos acá. Entonces lo bajamos, y hizo bien, va ahí negativo. Y a partir de ahí, le damos el sentido, el giro, en este caso, horario. ¿Sí? Bueno, supongo que tienen muchas dudas, ¿correcto? Pero le han sacado captura a la Profe, pantalla para que más o menos le... Sí, sí, dígame. le estaba por preguntar, en la planilla que nos mostró, ahí sale un Sí. ángulo de 28. ¿Ese qué No, valor, a qué se refiere? no, no, esto es cualquier cosa, esto es del ejercicio anterior. A ver. No, esto es de otra cosa. A ver. Porque tiene los valores de Este es, 300, de sí, 400. no, esta es la relación. ¿Cuánto le salió? Esos 28 son... A ver, no, esto lo dio 56. No, yo lo No dejé sé ahí si porque está bien estaba... porque yo saqué el 56 haciendo el arco tangente de 200 sobre... No, de 300 sobre 200. No sé si eso está bien. Claro, está bien. Está bien. No, sí, está bien. Pero estos 56 de acá, son en la representación del círculo de Moore. Son 56 y pico. Dividí los 56 en dos. Ah, sí, da 28. Aquí puse mal. Claro, aquí puse mal. Aquí el giro es 2 por alfa. ¿Entendido? ¿Sí? Sí. ¿Correcto? Entonces en el círculo de Moore siempre vamos a tener el doble. ¿Entendido? ¿Sí? Por eso si ustedes sacan, cuando hacen esta relación y le sacan el arco tangente, están sacando dos veces el ángulo. Por eso te salió 56. ¿Sí? Cuando vos hiciste la relación entre el tau y los 200, estuviste sacando dos veces el tita. ¿Sí? Dos veces el alfa. ¿Correcto? Por eso ahí sale, si yo no lo multiplico por el 0,5, obtenemos los 56 que vos sacaste. ¿Sí? ¿Está? Bien, profe. Bueno. Sí, tiene sus bemoles. Entenderlos. El jueves que viene,
traten de tener, vamos a hacer un solo ejercicio más de esto, ¿sí? Porque, ¿por qué les digo? Porque le suele tomar por ahí el círculo de Moore el ingeniero Barrientos. Entonces, un ejercicio más, tengan, traten de conseguir o el CAD, que sería lo ideal, un AutoCAD, o el CAD que ustedes quieran, que puedan conseguir, OPEL, transportador, un escalímetro, ¿sí? Para trabajar en escala mínimamente, ¿sí? Y hacemos un ejercicio más usando la planilla primero y el círculo de Moore después, siguiendo como orientación los valores que hemos sacado en la planilla. Bien, profe. Bueno, ¿alguna otra duda de la planilla? ¿Saben cómo usarla? Fácil, fácil, ¿no es cierto? Sí, profe, creo que no hay problema con la planilla, era el círculo, ¿no? Sí, el círculo es engorroso, es engorroso. Pero bueno, eh, acuérdense que todos estos ángulos que aparecen aquí en la planilla, ¿sí? En el círculo de Moore es el doble, ¿entendido? Eso es lo que tienen que cuidar. Bueno, Bien, ya le profe. sacaron una foto a esto o no sé lo que quieran. No se entienden muy bien, pero bueno, capaz que en algo les puede servir. Sí, profe, ya estará la captura. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias. Se hizo un poco larga la clase, pero bueno, espero que hayan podido tomar algunas notas con respecto al círculo de Moore que siempre trae complicaciones. Yo cada vez que lo trazo tengo que volver a imaginármelo. Así que eh, éxitos con el círculo de Moore. Vamos a hacer el jueves un ejercicio más de círculo de Moore y yo creo que sería suficiente. Les pido las herramientas nada más con las que ustedes quieran trabajar. Bueno, muchas gracias. Bien, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe.